poder alabar al Señor. Mantenga su corazón conectado con el Señor y que el mensaje de esta tarde pueda ministrar y bendecir la vida de cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí presentes como los que también verán esta transmisión, los que la están viendo y los que la verán más adelante. Agradecemos al Señor que Él nos da vida, nos da de su gracia, nos da de su favor. Amén. Agradecemos que el Espíritu Santo, hermanos, ha estado con nosotros, sigue siendo nuestro consolador, nuestro maestro, quien nos dirige en todo lo que hacemos. Quiero invitarle que vayamos a nuestra Biblia en el capítulo 4, versículo 6 del libro de Santiago. Vamos a iniciar con ese pasaje del libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Cuando lo tenga, puede decir amén. Le voy a pedir toda su máxima atención a la palabra del Señor, que nada ni nadie interrumpa este momento con el Señor. Santiago amén, lo tenemos. Santiago capítulo 4, versículo 6. Todos tenemos nuestra Biblia. Vamos a leer el versículo 6. Qué importante, hermanos, es que le demos este tiempo al Señor. Nada debe de interrumpir este tiempo al Señor. Creo que tenemos mucha distracción durante la semana, pero este es el momento para concentrarnos y escuchar la voz de Dios. Así de que nada debe de interrumpir este tiempo. Versículo 6 del capítulo 4 del libro de Santiago, la epístola a Santiago, dice de la siguiente manera, verso 6: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y ¿qué da? Una vez más, todos juntos, pero Él da mayor gracia. Pero esto dice, Dios resiste y da gracia. ¿A quiénes? Una vez más, para que vaya agarrando más fuego. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí pone, hermanos, una comparación entre el soberbio y el humilde. Aquí hay dos frases importantes en este verso del libro de Santiago. Allí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos unos minutos y vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia para predicar esta palabra. Señor, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias porque tú tienes el control. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, que sea tu palabra, Señor, ministrando nuestra vida, que nada ni nadie, Padre, nos quite este tiempo, que podamos poner nuestros oídos atentos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar hablando, hermano, Él da mayor gracia a los humildes. Y en este verso que tenemos aquí, ¿verdad? Por eso le decía, pongamos sumamente atención a lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde, porque yo sé que muchas veces hay tanta distracción que nos distrae de lo que es el mensaje de la palabra del Señor, pero este tiempo es exclusivamente para escuchar la voz del Señor. El versículo que acabamos de leer dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí encontramos dos comparaciones entre el soberbio y el humilde. En este pasaje, hermanos, hay por lo menos tres cosas importantes que a mí me gustaría recalcar y me gustaría enfatizar, más bien dicho, para que al terminar este mensaje, usted y yo podamos comparar nuestra vida espiritual, cómo estamos con el Señor y cómo nuestra relación con el Señor está caminando hasta estos momentos. Qué importante, hermanos, es que nosotros nos autoexaminemos a nosotros mismos. ¿Estamos aquí?
Y eso indica que tenemos que ver hacia adentro, porque la parte exterior, usted me ve a mí, usted me ve sonreír, usted nos ve tal vez con nuestro rostro algunas veces agotados, pero esa es la parte exterior. Pero allá dentro de nuestro corazón, en nuestra vida íntima, más personal, hay algo que nadie más conoce que solamente el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo, hermanos, es maestro, es consolador, Él conoce qué es lo que hay en nosotros, si hay soberbia o hay humildad. Por eso Santiago dice, Él da mayor gracia a los humildes. Pero ¿a qué sucede con los soberbios? El Señor los resiste. Así que aquí hay por lo menos 3 cosas que le quiero hablar: la obediencia, la humildad y el agradecimiento. Creo con firmeza en mi corazón de que Dios siempre va a bendecir a aquellas personas que hemos decidido vivir bajo la obediencia del Señor. Y estas 3 verdades importantes, la obediencia, la humildad y el agradecimiento, debe de ser un diario con nosotros mismos. Obediencia es una decisión. Jesús incluso dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Humildad es una actitud. La humildad es lo contrario a la soberbia. Agradecimiento es una virtud que los lleva a alabanza y adoración a nuestro Dios, sea quien sea o en cualquier momento que usted esté viviendo. Somos y debemos ser agradecidos. Entonces hay 3 cosas que quiero que se las memoricen, pero más que memorizarlas, llevarla a la práctica, vivirla, que es obediencia, humildad y agradecimiento. Diga conmigo: obediencia, humildad y agradecimiento. En estas tres frases o en estas 3 palabras me voy a concentrar en esta noche, pero voy a tomar como referencia este pasaje que acabamos de leer. Podemos ver la comparación entre el humilde y el soberbio. El humilde es contrario a la soberbia. El verso 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después el versículo 7, hermanos, complementa. Si usted quiere entender por qué lo está diciendo Santiago y a quién se lo está diciendo, recuerde que esta epístola le está hablando a la iglesia y a cada uno de nosotros. El verso 7 dice: someteos pues ¿a quién? ¿Someteos a quién? A Dios. Como que escuché que someteos al diablo. No, hermano, no malinterprete la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, hermano. Sometámonos a Dios. ¿Y qué dice que hay que resistir? Resistamos al diablo. Entonces aquí hay 2 cosas. La humildad, hermano, tiene que ver con nuestro carácter. La humildad también tiene que ver, hermano, con nuestra forma de comportarnos. Ahora bien, obediencia, número 1. Aprender, hermanos, la obediencia es tan difícil. Y yo creo que no hay persona en el planeta Tierra que tenga problemas con la obediencia. Siempre hay un momento en que queremos ser desobedientes, ya sea a los padres, ya sea en el trabajo, ya sea a su esposo, a su esposa, a sus hijos, etc. La desobediencia, hermanos, es lo primero que los niños incluso aprenden, hasta esconderse sin que nadie le diga que se esconda. La desobediencia, hermano, es lo primero que el hombre lleva en la sangre. Pero obediencia, hermano, es una decisión. Es una decisión determinada en el corazón del hombre. Es el hombre, usted y yo, que decidimos vivir bajo la obediencia. La obediencia, hermanos, ha llevado a hombres y mujeres a la gran bendición. Pero la desobediencia ha llevado a hombres y mujeres a la gran maldición. ¿Estamos aquí? Entonces miremos con detalle. La obediencia, recordemos un hombre o el segundo rey de Israel llamado David. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Al inicio David, hermanos, comenzó bien en todo lo que estaba haciendo. Sabía pelear con los leones, con los osos, y sabía librar a las ovejas.
Más tarde esa misma valentía la usó para librar al pueblo hebreo de las garras o de las manos de aquel filisteo incircunciso que estaba amenazando al pueblo de Dios, y este era Goliat. Goliat atentaba, y David, un hombre de Dios, un hombre que se sometía a Dios, que era obediente a Dios, que vivía bajo obediencia, porque David, hermano, recuerde que cuando lo fueron a buscar y iban a ungir rey en Israel, David estaba cuidando las ovejas que su propio padre lo había enviado. Así que David era un hombre que estaba bajo autoridad y estaba en obediencia, sabía obedecer a su padre, y como consecuencia también sabía obedecer a Dios. Y en ese momento que David es ungido como rey, hermanos, David estaba ejerciendo el ministerio o el trabajo delegado por su propio padre. Pero esa obediencia lo iba a llevar a escalar más allá de lo que él había imaginado. Yo siempre me imagino, siempre viene a mi mente que hombres como David, que llegaron, hermanos, de pasar de estar cuidando unas cuantas ovejas, como dijeron sus hermanos, a ser el segundo rey de Israel, hermanos, hay una gran diferencia. Amén. ¿Estamos aquí? Hay una gran diferencia entre estar cuidando unas ovejas. No es que esto no era importante, eso era importante para poder llegar a ser el rey. Y la Biblia dice, hermanos, si no podemos ser fiel o obediente en lo poquito, no lo podremos hacer cuando lo tengamos en grande. Amén. Entonces la primera actitud que debemos de tomar es la obediencia. En 2 de Samuel se encuentra una narración, capítulo 5, versículos 22 y 25. Dice, 2 de Samuel, si lo quiere buscar, 2 de Samuel. ¿Lo tiene? Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de la balsamera. Verso 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de la balsamera, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Geser. Y David lo hizo así. ¿Cómo le llamamos a eso, hermanos? Obediencia. Dice que David, hermano, tenía guerra con los filisteos. Siempre hubo guerra entre ellos. Pero David, hermanos, antes de atacar a los filisteos, él fue a Dios y le dijo a Dios: dime, ¿cómo los ataco? ¿Cómo voy a pelear contra el enemigo? Y Dios, hermano, le dio dirección. Usted sabe que muchas veces, muchos de nosotros le pedimos a Dios dirección, pero no la vamos a obedecer cuando la escuchemos. Porque tal vez Dios no nos va a decir lo que queremos escuchar. Porque a veces queremos o venimos ya con un pensamiento predeterminado, lo que queremos que Dios nos diga. Y queremos obligar a Dios que nos diga: es que esto es lo que Dios debe de decir. Y cuando no sucede así, nos enojamos con Dios. Hay algunos hasta se pelean con Dios, porque ya venimos con una imaginación que queremos escuchar, y cuando escuchamos el mensaje de Dios no lo queremos obedecer. Y el caso de David, hermano, es tan especial, porque él consultó a Dios antes de tomar la decisión. Vino a Dios y Dios le dijo: rodea, hace esto, y Dios, Jehová, va a estar contigo. Y dice el pasaje que leímos: y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Hermano, es que a veces es difícil obedecer, mayormente cuando lo que Dios nos está pidiendo va en contra de nuestra satisfacción, va en contra, hermano, de lo que nosotros hemos practicado o estamos practicando. Y preferimos apartar el oído de la voz de Dios y seguir nuestro propio camino y nuestro propio capricho. Seguimos aquí, hermanos. David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Y mire qué sucedió: e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Geser. ¿Por qué pudo herir a los filisteos? ¿Por qué pudo derrotar a los filisteos David? Porque David, hermanos, era un hombre obediente a Dios. Amén. Ese es el gran secreto entre estar pastoreando aquellas cuantas ovejas, como dijeron sus hermanos, de David, y llegar a ser segundo rey de Israel.
de ser un hombre obediente. La obediencia lo llevó a pastorear aquellas ovejas y la obediencia lo llevó a derrotar a Goliat, porque David sabía obedecer a Dios, sabía escuchar a Dios, pero también sabía responder a la voz de Dios en obediencia. Y este es el mensaje claro en esta noche. No basta con solamente escuchar a Dios, pero hay que obedecer a Dios. Amén. Yo siempre digo que mucha gente a veces viene buscando un consejo y a veces yo se los comparo y se los digo conforme a la palabra de Dios, y al final terminan enojados conmigo, porque ellos querían escuchar lo que ellos querían escuchar. Ellos querían que yo afirmara prácticamente, de que yo les dijera eso es, y cuando la Biblia nos dice lo contrario. Pero mire David, ¿qué es lo que hizo? E hizo como Jehová se lo había mandado. ¿Cómo vamos a vencer, hermanos, a nuestro enemigo? ¿Cómo vamos a vencer a nuestro enemigo? ¿Seguimos aquí? Hermanos, obedeciendo a Dios. No hay otro secreto más grande que vencer al enemigo estando bajo obediencia. Yo por eso a veces digo, la gente quiere que Dios lo bendiga, que Dios le abra puertas, que Dios le haga esto, pero en lo mínimo quieren obedecer a Dios. En nada se quieren comprometer con el Señor para seguir obedeciendo y estar en el camino de la bendición. Pero si yo pregunto cuántos queremos bendición, le aseguro que ni voy a distinguir quién me va a hablar, porque todos van a decir amén. Pero ya llevarlo a la práctica es otro asunto, hermanos. Es más serio llevarlo a la práctica, porque eso es, fíjese que siempre nos ha pasado a veces en las convenciones de jóvenes, mayormente que se han dado. ¿Cuántos quieren ser misioneros? Amén, dice todo. ¿Cuántos quieren ir a ser evangelistas? Amén, dice todo. Y cuando salen a evangelizar, 2, 3, 4. ¿Y a dónde estaban aquellos 200 o 300 jóvenes que estaban diciendo? ¿O dónde estaban aquellos hermanos que estaban diciendo amén? Bajo la emoción, dice, sí, yo voy. Porque ir a hacer la obra y cumplir, hermanos, con el Señor no es fácil. Estamos aquí. No es fácil, hermano, mayormente que sabemos. Yo recuerdo en una ocasión, después de haber estado en una clase del Instituto Bíblico, y estábamos hablando acerca de evangelismo. El maestro dijo, bueno, para poner en práctica lo que estamos aprendiendo, este fin de semana hacemos 2 grupos. Un grupo se va a Corozal y el otro grupo se va para Alcayo. Un grupo se fue para Alcayo y otro grupo se vino para Corozal. Dentro del grupo de Corozal venía yo. Éramos como 5 o 6 de nosotros que venimos terminando la clase. El guachimán del bíblico nos subió en su pick-up y nos vino a dejar. Llegamos, recuerdo, a Santa Clara, si no me equivoco. No sabíamos dónde estaba el templo, así que había una iglesia católica. Allí fuimos y allí dormimos esa noche con las maletas, y allá unos dormían y otros velaban, y ahí estábamos. Al siguiente día fuimos a San Narciso, empezamos a hacer programa para niños. Después nos fuimos a Chunush. Llegamos a Chunush y no hay pastor, estaba cerrada la obra. ¿Y con quién nos comunicamos? ¿Dónde dejamos las maletas? Pues allí las dejamos y a las 6 de la tarde andamos evangelizando. Hermanos, porque a veces la gente piensa que servir a Dios es simplemente ir a la iglesia una vez a la semana. Servir a Dios, hermanos, es predicar la palabra del Señor. Obedecer a Dios siempre va a ser difícil. ¿Seguimos aquí? Algunos ya se están acomodando para dormirse. No, hermano. El primero que se duerma me debe coca. Dios nos ha llamado a serle fiel al Señor. Amén. Es importante, hermanos, en este tiempo la obediencia. Y no solamente este tiempo, todo el tiempo. Serle obediente al Señor. Porque nosotros nos abrimos las puertas o nos cerramos las puertas. Porque cuando estamos del lado de Dios y Dios está con nosotros, hermano, no importa lo que el enemigo se oponga, no importa lo que el diablo quiera hacer contigo, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y vivir en victoria, hermanos, comienza con la obediencia. Tú no puedes ser un creyente victorioso y desobediente a la palabra de Dios, desobediente a Dios. Tú no puedes ser un hombre bendecido por Dios si desobedeces al Señor. Entonces el secreto más grande que había, hermanos, en la vida de David, entre cuidar aquellas ovejas y llegar a ser el segundo rey de Israel, era obediencia.
Era obediencia. Entonces, ¿cómo vamos a vencer a nuestro enemigo? Diga conmigo, obedeciendo a Dios. Muchas veces, hermanos, el diablo te va a poner trampas, y no trampa como la que jugábamos nosotros de niños. Con mi hermano nos íbamos a la montaña, sabíamos dónde pasaba el caminito para ir a la milpa, y yo sabía que él tenía que pasar por allí. Yo me iba adelante y ponía un palo, y cuando él iba a pasar jalaba la soga y que le cayera en la cabeza. Así jugábamos. Nosotros hacíamos unos juegos bien bonitos, hermano. Aprendimos a hacer unos juegos para divertirnos, ya que no había internet, no había teléfono, no había nada de eso. Nosotros inventábamos nuestros propios juguetes. Queríamos aprender a cómo hacer swing, nos subíamos a una mata y él le daba abajo y yo me iba con toda la mata. Después él se subía en otra y yo le daba, y él que ya y era sabroso, sentíamos el aire que nos pegaba cuando íbamos para abajo. Nos llevamos buenos porrazos. Pero no estamos hablando de esas trampas que hacíamos de niño, sino que las trampas que el enemigo muchas veces te pone. Hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que más descuidado esté, va a ser presa fácil de Satanás. Seguimos aquí, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5 dice: derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es que cuando un pensamiento, hermano, llegue a su corazón o a su mente, lo primero que usted y yo debemos de hacer es llevarlo, hermanos, a la obediencia a Cristo. ¿Qué me dice Dios al respecto? ¿Es agradable al Señor? ¿Le parece bien a Dios esto? Es importante que cada día tú y yo debemos de ir al espejo y mirarnos cómo estamos con el Señor. Así que, ¿cuál es el desafío que estamos enfrentando en este tiempo, hermanos? Ser obediente al Señor. Es que es fácil, hermano, muchas veces caer en el pecado por las ofertas que el diablo nos presenta todos los días. Hoy tenemos, hermanos, un océano de tecnología, un océano, hermano, a donde la gente entra y ve de tantas cosas en el internet. Y si no tenemos cuidado, hermanos, empezamos a ver cosas que empiezan a dañar nuestra alma y empezamos a separarnos de Dios. Y de repente me dice: ay, pastor, mira que me siento frío y yo ni sé qué me pasó. Y bien que saben que lo que le pasó, dejó de obedecer a Dios, dejó de pasar tiempo con el Señor. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Santiago capítulo 4, volvamos al pasaje que estamos hablando en esta tarde. Santiago capítulo 4, verso 7 y 8. Someteos pues a Dios, y después, ¿qué dice? Resistid al diablo, ¿y qué va a suceder? Y huirá de vosotros. Después dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿qué dice? Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué hay que hacer? Hay que purificar nuestro corazón. Así que mira, Santiago nos lleva al punto de confrontarnos. Y digo confrontarnos porque a todos nosotros nos confronta con el mensaje, con la palabra del Señor. Someteos pues a Dios. La primera cosa que tenemos que romper, hermano, es la falta de sometimiento a Dios. Yo no, pues si no me cabe en mi cabeza cómo podemos sentir la presencia de Dios si no nos sometemos a Dios. Si cuando Satanás viene, no resistes la tentación. Mira a Eva, estaba allí en el jardín del Edén y llegó Satanás allí. Ella bien pudo haber resistido, bien pudo haber peleado por la bendición. ¿Y qué hizo? Se dejó vencer. Fue presa fácil. Entonces, debemos de someternos a Dios, resistir al diablo, y Él va a huir de nosotros. Y después dice: acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y después dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo creo que algunos ya se quedaron calladitos. Seguimos aquí. Así que la primera característica, hermanos, es la obediencia. Segunda es la humildad. Dijimos, hermano, que la arrogancia, el versículo que leímos, verso 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes.
Así que vamos en la segunda frase, en la segunda palabra, la humildad. La humildad, hermanos, es característica en nuestra vida. Hay una comparación entre la soberbia y la humildad. La soberbia, hermanos, es no dejarme porque yo puedo, porque yo tengo que, tiene que salir las cosas como yo digo y como yo quiero y cuando yo quiero. Y por eso está metido en problema. Porque todo yo. Pero no se somete a Dios, no pasa tiempo con el Señor. La humildad, hermanos, es esencial para establecer una relación íntima y personal con Dios. La humildad es importante para establecer buena relación con la gente, porque probablemente en algún momento te vas a equivocar y va a ser difícil. Muchas veces nos cuesta aceptar que hemos fallado, que hicimos algo y no lo queremos reconocer. Y para eso se requiere, hermano, humildad. La humildad es necesaria. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice: humíllense pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor. Así que Pedro nos invita, hermanos, a humillarnos delante del Señor. En esta tarde yo le quiero no solamente exhortar en el amor del Señor, pero a la misma vez ponerlo al tanto de lo que al diablo le encanta hacer con el pueblo de Dios o con la iglesia. Lo que más le agrada a Satanás es que el creyente que ha buscado a Dios descuide su intimidad con el Señor. A él le agrada que el hombre de Dios o la mujer de Dios se aleje de Dios sin buscar ni un solo rato la presencia de Dios. Entonces Pedro nos aconseja y dice: humillaos pues ante la poderosa mano de Dios, para que Él, ¿quién, hermanos? Dios. ¿Estamos aquí? Para que Dios nos exalte cuando sea tiempo. Es que a veces queremos nosotros ir más allá de donde Dios no nos ha dicho que debemos de ir. Tenemos que poner una línea hasta donde Dios nos ha permitido y hasta donde Dios nos dice: no toques, porque el día que lo toques, ese día vas a morir. Y estoy hablando espiritualmente, como le dijo Adán y Eva: no toquen, porque el día que coman de él van a morir. Y les puso allí. Pero ¿qué fue más fácil? Brincar esa línea y desobedecer a Dios. Entonces, cuando ya habían fallado, fue difícil que ellos reconocieran, sino que empezaron a esconderse. Humillados pues ante la poderosa mano del Señor. Mateo 6:33, creo que es bien conocido este pasaje. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a suceder? Os serán añadidas. Yo creo que todos anhelamos, hermanos, cosas mejores. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? No me digan que ya están durmiendo. Si se duermen, ya saben, voy a poner un puesto para vender Coca-Cola. Si no, voy a hacer un live para vender Coca-Cola y le voy a poner código. El código es la negra, la amarilla. Bueno, sigamos aquí, que no se me duerma. Entonces, hermanos, es importante recordar que la obediencia y la humildad, la primera fue obediencia, la segunda es humildad. La humildad, hermanos, es importante cuando hemos fallado, cuando hemos dicho algo y nos equivocamos. Y hermanos, todos nos hemos equivocado en algún momento. Tal vez sea solo yo el que me equivoque. Usted no se equivoca para nada, pero todos nos hemos equivocado. Y qué difícil es reconocer, decir: me equivoqué. Yo me equivoqué, no fuiste tú. Porque a veces es fácil decir: no, tú fuiste y no fui yo. Y eso es tan difícil. Ahora, ¿qué es la definición de humildad, hermanos, en el diccionario? Humildad es la actitud de una persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Repito, humildad es la actitud de una persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Es la definición. Ahora, controlemos, hermanos. Una persona humilde sabe controlar sus emociones, tiene dominio propio. Dominio propio, hermano, es cuando tú
Sientes enojo y quieres hacer algo, pero tienes dominio propio y dices, no, no lo voy a hacer. Aunque quisiera yo vengarme y hacer, pero no lo voy a hacer. Porque eso va a traer consecuencias. Usted sabe que cada decisión que tomemos equivocadamente van a haber consecuencias. Va a haber consecuencias en la vida de las personas. Entonces, miremos que la Biblia nos enseña, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 26:40 dice, Jesús fue a sus discípulos y los halló, ¿qué cosa? Que estaban, no me digan que ustedes están bien, durmiendo. Algunos ya están durmiendo ahí, no me esté llamando, hermano, con el chinito, ¿verdad? No. Jesús fue a sus discípulos y sus discípulos estaban tan cansados que se durmieron. Estaban tan dormidos y no sintieron cuando Jesús llegó. Jesús fue a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que tenemos que reconocer, hermanos, que ser humilde es que a veces fallamos, pero reconocerlo y levantarnos y seguir adelante. La humildad, hermanos, se va a reflejar en nuestro carácter. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos el poder, hermano, para sujetar nuestra carne, nuestras emociones. Tenemos dominio propio, y ejercer el dominio propio se quiere mucho carácter. Lo hacemos, hermano, todos los días. El reto más grande que usted y yo vamos a enfrentar es cuando se nos presente la oportunidad de fallarle a Dios, de pecar y tener dominio propio y decir, no lo voy a hacer porque voy a ofender al Señor. Usted sabe que muchas veces le fallamos a Dios con la mirada, con palabras, con acciones, con gestos. Le fallamos a Dios y nos acostumbramos, que algunos hasta directos han quedado haciendo gestos de enojo. Y a veces ya el hermano lo enojado, no, él está contento, pero por dentro, por fuera se ve enojado. ¿Seguimos aquí, hermanos? Bueno, qué bien que estamos aquí. Pero es importante volver, hermanos, a evaluarnos. Humildad. Número 3, y el último, agradecimiento. La humildad, hermano, obediencia, humildad y agradecimiento. La actitud, hermanos, del agradecimiento es que produce alabanza y adoración en el corazón por lo que Dios ha hecho. Agradecimiento debe de haber en nuestro corazón, hermanos, de que a pesar de las circunstancias difíciles que hemos estado viviendo, estamos aquí esta noche, estamos adorando al Señor, estamos bien. A pesar de las situaciones que vivimos, estemos donde estemos, el Señor sigue estando con nosotros. Esto es importante, dice 1 Tesalonicenses, capítulos 5, 16 y 18. Estad pues gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La historia, hermano, de 10 leprosos la encontramos en Lucas 17. 10 leprosos vinieron a Jesús y después que ellos se acercaron, en el capítulo 17, encontramos esta narración. Estos 10 leprosos deseaban ser sanados. Usted sabe que la lepra era detestable y las personas leprosas no se podían acercar a la gente, tenían que vivir aislados, lejos de la sociedad. Pero ellos escucharon de Jesús y vinieron a Jesús. Cuando vinieron, ellos deseaban ser limpios y Jesucristo los sanó y se fueron. Y cuando ellos se iban, empezaron a quedar limpios de la lepra. ¿Y sabe qué sucede? Que un samaritano, uno de los 10, decidió regresar y darle gracias a Jesús. Dice el versículo 15 del capítulo 17 de Lucas. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Regresó a Jesús, había recibido un favor de Dios, había recibido un favor de parte de Jesús. Pero ¿dónde están los otros 9? De los 10 solamente uno pudo ser agradecido. Usted sabe cuánta gente hoy en día Dios los bendice y lo que menos es darle gracias a Dios por las bendiciones.
Gracias al Señor que aquí hay gente que somos agradecidos. Amén. Que hemos aprendido a darle gracias a Dios. Por eso estamos aquí. Por eso estamos rindiéndole este servicio y alabanza al Señor. Porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho. Este leproso, después que fue sanado, regresó limpio y vino adorando al Señor. Se tiró a los pies. Hermanos, que cuando hay agradecimiento, brota de tus labios alabanza y adoración de agradecimiento al Señor. Cuando Dios ha bendecido tu vida, ¿cuántas veces necesitamos venir y glorificar a Dios cuando Dios nos ha bendecido? Cualquier cosa, hermanos, que Dios nos ha permitido disfrutar, debemos estar agradecidos con el Señor. Debemos ser agradecidos. Este hombre que estaba leproso, que estuvo leproso, se acercó a Jesús, pero vino con una actitud. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Así que no lo hizo calladito, sino que vino alabando, exaltando el nombre del Señor a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Usted sabe que samaritanos y judíos no se llevaban. ¿Y dónde estaban los otros 9? No sabemos si los otros eran judíos o eran samaritanos, no sabemos. Solo dice que este era samaritano y que vino con la actitud correcta, vino dándole gracias al Señor, vino glorificando, exaltando al Señor. Así que gratitud, hermanos, es verdaderamente una alabanza y adoración que produce desde el corazón con obediencia al Señor. Cuando estamos agradecidos, somos obedientes al Señor, alabamos al Señor, nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor. Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, en sus atrios con alabanza y dadle gracias, bendecid su nombre. Que en esta noche este mensaje no solamente nos recuerde estas tres cosas: obediencia, humildad y agradecimiento. Que lo que falta del año, hermanos, estamos entrando ya mañana, noviembre, y después diciembre, terminémoslo en obediencia, agradecimiento y humildad al Señor. Que este sea un recordatorio de todos estos días. Cuando usted sienta desobedecer a Dios, recuerda este mensaje. Recuerde que Dios le habló esta noche para que nos mantengamos en obediencia al Señor. Entonces concluyo en esta noche. En Santiago capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está el secreto contra el enemigo. ¿Queremos vencer al enemigo? Sometámonos a Dios. Mira, el versículo dice, Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. El versículo 7, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y como resultado, Él tiene que huir. De manera que en esta noche Dios nos recuerda, hermanos, a poner en práctica la palabra del Señor: obediencia, humildad y agradecimiento. Repitamos: obediencia, humildad y agradecimiento. Estas tres cosas son cruciales para el creyente. Estas tres cosas, hermanos, nos abren la puerta a la bendición de Dios a nuestra vida: obediencia, humildad y agradecimiento. Ser agradecido a pesar de las cosas que nos pueden estar sucediendo. Hay que ser agradecidos con el Señor. Le voy a invitar a ponerse en pie en esta noche. Que Dios haya hablado a su vida, que este mensaje nos recuerde el tremendo amor de Dios. Nos recuerde, hermanos, que ser agradecidos con el Señor se requiere de valentía, se requiere de obediencia, se requiere de humildad. Reconocer nuestra falta, de que le hemos fallado, se requiere humildad. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre amado, agradecemos, Señor, tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú has sido fiel, grande y misericordioso. Poderoso Dios, gracias, porque solamente tú mereces la gloria. Solamente tú, Señor, mereces la alabanza y la adoración. Señor, gracias por tu presencia.
Tú eres digno de recibir la gloria, la honra. Ahí donde está, hermano, unos minutos, adoremos al Señor. Levante sus manos y démosle gracia al Señor. Venga con una humildad, con obediencia, con agradecimiento al Señor. Allí donde está, empiece a agradecerle al Señor. Deje que el Espíritu Santo empiece a fortalecer su vida. Deje que el Espíritu Santo empiece a traer esa paz que solo la da el Señor cuando vienes a su presencia, cuando te sometes al Señor, cuando buscas del Señor, cuando le dices: Señor, gracias porque me has bendecido, gracias porque me has permitido tener esta bendición. Padre amado, aquí estamos delante de tu presencia, te exaltamos, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Dele gloria allí con sus manos levantadas, adore al Señor, bendiga el nombre del Señor, porque grande es el Señor, porque su misericordia es para siempre y su fidelidad es con nosotros. Padre amado, gracias porque tú estás aquí, gracias por amarnos, gracias por este mensaje, Señor, que nos recuerda a ser obedientes, humildes y agradecidos, Señor. Poderoso Dios, gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas, aquellos hermanos que en estos momentos, Señor, necesitan un milagro. Oramos por ellos, oramos porque ahí donde están, en sus casas, Señor, donde se encuentren, que tú te glorifiques en su vida, que tú, Señor, abras puertas, que tú toques en el nombre de Jesús. Hay victoria en ti, Jesucristo. Adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre. Damos gloria, damos honra, damos alabanza a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Adoremos al Señor, démosle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levante su voz conmigo y cántelo. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos. Dígalo fuerte.
Gracias te damos, Señor, en esta noche. Padre, bendigo a tu pueblo, a cada hermano, Señor, aquí presente, como los que están allí conectados. Una vez más, Señor, gracias por permitirnos, Señor, venir a tu casa. Gracias, Señor, por permitirnos llevar a cabo este servicio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando nuestros pasos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén. Dele fuerte aplauso.